Supercrack Estrella presenta estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Velázquez pinta el retrato de Inocencio X en 1650. Un retrato al que describimos como tan abrumadoramente lleno de vida, que inquieta, atemoriza, al punto de que es rechazado por el mismo Papa por resultar troppo vero demasiado real. Francis Bacon, 300 años después, está obsesionado con el Papa de Velázquez y lo pinta una y otra vez a lo largo de los años. Pinta esos Inocencios a lo Bacon, con las características que solemos encontrar en toda su obra. Deformados, gritando, reflejando dolor, tormento, angustia existencial. Esto dice el propio Francis Bacon sobre su fascinación por el retrato de Velázquez. Es uno de los mejores retratos que se han hecho y me obsesiona. Compro libro tras libro con esa ilustración del Papa de Velázquez, porque sencillamente me acosa y porque despierta en mí toda clase de sentimientos y también, podría decir, de áreas de la imaginación. Este cuadro creado durante el Festival de la Bestia del año 1954, nos habla de esa realidad que no podemos ver, tan censurada por las élites. Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. El grito que no se oye, pero se ve. Estudio del retrato del Papa Inocencio X. El retrato de Inocencio X, 1650, de Velázquez es la obra en la que se inspira Francis Bacon en 1954 para realizar esta pintura espeluznante, en la que el Papa aparece como una entidad demoníaca. Para comprender el trabajo de Bacon, es importante saber que en sus trabajos disecciona el cuerpo humano, por ello es que, uno de los cuadros más impactantes y que más revisiones tuvo por parte del artista, alrededor de unas 50, es el estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez de 1650, en la cual se observa al Papa Inocencio X, en una actitud retadora y poderosa. Él lo convierte en cómo se transforma en un reptiliano demoníaco. A diferencia de los cuadros convencionales en la representación del cuerpo humano, con Bacon se busca transmitir la belleza de la putrefacción humana, como fin necesario y no negociable con la vida. Es por ello que encontramos un Papa Inocencio X en una actitud totalmente distinta, es decir, con un rostro desencajado, y retratado con unos tonos oscuros con escamas, encerrado en el cubo de la realidad Matrix Saturno, que crean la atmósfera propicia para reflejar en el personaje, el tormento causado por la Iglesia. El uso de tonos en contraste, morado y amarillo, por ejemplo, da un realce al personaje, destacando las pinceladas gruesas y difuminadas del fondo, la figura realza al parecer emerger de entre la cortina sombría de pintura rústica utilizada, con principal protagonismo en su rostro y manos del Papa, por el impacto que causa a primera vista el verlo. Como era muy habitual en la obra de Bacon, el grito no se oye, pero se ve. Quiero pintar un Velázquez con la textura de un hipopótamo Francis Bacon, porque creo que es uno de los mejores retratos que se han hecho, y me obsesionaba. Compro libro tras libro con esa ilustración del Papa de Velázquez porque sencillamente me acosa y porque despierta en mí toda clase de sentimientos y también, podría decir, de áreas de la imaginación Francis Bacon. La obra que vamos a comentar se denomina Estudio sobre el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, el autor es el pintor dublinés Francis Bacon, 1909-1992. Está fechado en 1953, por lo tanto pertenece al arte contemporáneo y se conserva en el Museo Des Moines Art Center, de Iowa, Estados Unidos. Es un óleo sobre lienzo, técnica en la que este pintor era un consumado maestro. Francis Bacon fue una de las personalidades artísticas más emblemáticas y perturbadoras de la segunda mitad del siglo XX, su personal visión atormentada y desolada del ser humano es el mejor documento sobre el sinsentido que aquejó a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Nació en Dublín en el seno de una familia acomodada, fue el segundo de 5 hermanos, tuvo una vida turbulenta marcada por su quebradiza salud, era asmático, su alcoholismo, y la incomprensión de su padre de su homosexualidad. Entre sus ancestros se encuentra el célebre filósofo del Renacimiento inglés, Francis Bacon. No se sentía irlandés ni de ningún sitio. Muy joven se marchó a vivir a Londres, en 1925, donde comenzó su carrera profesional como decorador de interiores. Se inició en la pintura de forma autodidacta en los primeros años de la década de 1930, tras haber visitado una exposición de Picasso en una galería de París. Sus obras no tuvieron en un principio una buena acogida. En 1942, destruyó la mayor parte de sus primeras pinturas, comenzó a pintar de manera continuada a partir de 1944, fecha de su primer gran éxito.
El tríptico Tres estudios de figuras junto a una crucifixión, considerada una de las obras clave de la pintura contemporánea, en 1946 el MoMA de Nueva York adquirió su pintura del mismo año, y, a partir de ese momento, se convirtió en un pintor muy conocido. En 1956 representó a Gran Bretaña en la Bienal de Venecia. A partir de los años 50 y sobre todo 60 se convirtió en un pintor consagrado. Bacon siempre hizo hincapié en los aspectos más amargos de la existencia humana. Su personal lenguaje pictórico muestra los aspectos más misteriosos e inquietantes de la condición humana. Sus retratos no buscan el parecido de los rasgos físicos del modelo, sino su condición espiritual. Dominaba las técnicas pictóricas, especialmente la más difícil, el óleo. Actualmente es uno de los artistas más cotizados del arte contemporáneo. Murió en Madrid en 1992 a los 82 años. En cuanto al estilo, Bacon fue adscrito a la denominada nueva figuración, tendencia que se desarrolla a lo largo de los años 60, tras el agotamiento del informalismo. Él abominaba el expresionismo abstracto americano, particularmente despreciaba la obra de Rothko y Pollot. En verdad, él no formó grupo con nadie. Su estilo pictórico de Bacon es expresionista figurativo, con influencias del surrealismo, el cine, la fotografía y los grandes maestros, Velázquez, Rembrandt, Van Gogh, Goya, pinturas negras. Munch y Picasso son referentes esenciales sin los que no se entiende su obra. La huella del surrealismo es evidente sobre todo en sus inicios, pero él mismo se definía como huérfano en el arte. Se ha dicho también que su pintura es nihilista, melancólica, dionisíaca. Toda la trayectoria pictórica de Bacon se caracteriza por una profunda independencia, que hace de su pintura un referente inconfundible del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Bacon, además, influyó en gran medida en los artistas del movimiento pop inglés. Miembros descuartizados, carnes corrompidas, bocas desencajadas y cuerpos desgarradores. Así es su pintura de seres deformes y atormentados que reflejan su visión pesimista de la vida, por sus propias experiencias personales y por el trauma de la Segunda Guerra Mundial. El colorido de sus obras es magistral. La obra que comentamos es una vuelta de tuerca, una reinterpretación neoexpresionista y libre del célebre retrato que Velázquez hizo del Papa Inocencio X, una de las obras maestras del pintor barroco sevillano del siglo XVII. Por extraño que parezca, Bacon no quiso contemplar el cuadro de Velázquez, que se conserva en Roma en el Palacio Doria Camilli. Al parecer se basó en una postal del mismo. Al menos es lo que él dijo. Sobre la imagen de este pontífice realizó cerca de 50 versiones, todas ellas distorsionadas y fechadas entre los años 50 y 70, la primera en 1949 y la última en 1971. Esta pintura fue descrita por Gilles Deleuze como un ejemplo creativo de reinterpretación de un clásico. Estas versiones han sido llamadas Screaming Popes, es decir, pontífices gritando. La versión de 1953 que comentamos es un retrato paródico, grotesco y de pesadilla, de un feísmo descarnado, en el que la figura no presenta piernas. Se encuentra en una especie de jaula cuyas rayas verticales amarillas podrían ser las verjas de la misma, o una teletransportación y transformación en reptil. La boca que se muestra abierta en forma de círculo y los dientes son de una agresividad tremenda. Se aprecia por la vestimenta que es un pontífice sentado con el rostro desencajado y sufriente, en pleno grito. Claramente, aparte de Velázquez, son referentes de esta obra el grito de Munch y las escenas sangrientas de la película muda de 1925, la mítica El acorazado Potemkin, que le influyó muchísimo, especialmente la escena de una enfermera gritando con el rostro cubierto de sangre. El colorido es muy vivo, particularmente el morado de la vestimenta y los dorados. Las extrañas líneas amarillas que rodean la figura forman el trono del Papa y se ha dicho que son una referencia al ring del boxeo, un motivo presente en algunas de sus obras, todo muy enigmático. La composición a base de líneas verticales y horizontales sugiere cierto dinamismo. La imagen, un tanto borrosa, parece fantasmagórica, como si fuera un espíritu flotando en el espacio tras unas rejas. Las líneas verticales, lejos de basarse en la idea de mímesis, es un retrato interior de la figura representada. Podemos considerar que Bacon, que era ateo, tiene un punto provocador e irreverente, de poner en solfa no solo al arte de Velázquez, al que admiraba, y por ende el paradigma clásico imperante durante siglos, sino también una figura venerada por la cristiandad como es un papa, es decir, la cabeza de la iglesia.
Y es que subvierte el concepto de autoridad al presentar una imagen perturbadora de un papa gritando, es una figura terrible y angustiosa, pero también un estudio sobre el poder. En verdad, son muchos los artistas de la segunda mitad del siglo XX que reinterpretan obras del pasado. Los artistas contemporáneos lo hacen continuamente. Desde la mítica Gioconda con bigotes del dadaísta Marcel Duchamp hasta la actualidad con diseñadores como Jaime Ayón, pasando por los artistas del pop art como Andy Warhol o en el caso español, el equipo Crónica. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.